Ya empezamos la grabación. Bueno, quisiera pues presentarles al doctor Ignacio Sarante. Él es médico genetista de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en el área de genética médica, demografía y epidemiología de malformaciones congénitas. Él es coordinador del programa de prevención y vigilancia de enfermedades raras y defectos congénitos, que es el programa de PREVERDEC. Presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, profesor pues titular del Instituto de Genética Humana y la Facultad de Medicina de la Universidad pues Javeriana, que nos va hoy a acompañar y dictar con toda la disposición la charla de genética de la entidad de género. Don Ignacio Sarante, muchas gracias de nuevo por participar en nuestros espacios. Nosotros lo hemos molestado mucho con varios espacios de estos. Nada. Bueno, nada, para mí es un placer, es un gusto saludarlos a todos, iniciar esta charla de hoy de un tema que es relativamente controversial. Esta charla está en el marco también del trabajo que hacemos con la Secretaría de Salud para difundir todo el tema de los defectos congénitos. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Yo soy profesor de la Javeriana, ya les contaron. No tengo ninguna relación comercial con ninguna de las cosas que voy a decir hoy. No sé si me ayudan silenciando un micrófono. Listo, gracias. Bueno, este es un tema que es controversial. Aquí es muy importante dejar claro que yo soy genetista, soy médico, y por lo tanto lo estoy viendo desde el punto de vista de genética y lo estoy viendo desde el punto de vista del médico genetista que ha atendido una gran cantidad de pacientes con este tipo de patologías. En los años, hace muchos años, había una norma en Colombia que para hacer una cirugía transgénero tenía que tener una consulta con un médico genetista. Así que durante esa época vimos muchos pacientes que tenían disforia de género y los conocimos y charlamos con ellos y digamos que parte de lo que les puedo contar hoy es una parte de mi experiencia clínica. Pero el tema está en la identidad de género. Está determinada por la genética, es un punto biológico, es un punto ambiental, es un punto de contexto. Y quisiera dividir esta charla de hoy en estos 5 temas. ¿Para qué es que tenemos un sexo? ¿Para qué las especies tienen sexo? ¿No es cierto? El concepto básico biológico. Y si hay 2 sexos, ¿por qué no hay 3? Es una cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué todo este sistema se inventa? Y en lugar de tener 2 sexos, ¿por qué no generamos 3, 4 y 5? Y seguramente esto sería hasta más divertido, seguramente, cómo enfrentamos la vida y cómo nos reproducimos. Para enfrentar el tema de si la identidad de género puede ser un tema biológico, voy a hablar de los niveles de definición de sexo, que son los que hoy en día utilizamos para poder asignarle el sexo a alguna persona. Hoy ya me dicen que la palabra asignar puede no ser la más correcta, pero es en general la que todavía mantenemos en la nomenclatura médica. Pensar un poquito si los cerebros son diferentes. ¿Será que los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes? Y por supuesto, uno puede traducir biológicamente identidad de género como el sexo que el cerebro cree que uno tiene, el sexo cerebral. ¿Eso será influido por las hormonas o será influido por los genes? ¿Por ambos? ¿Por quién? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy. No quiero crear falsas expectativas. Ojalá pudiéramos responder estas preguntas. Y hay mucha gente que está investigando actualmente este tema. Así que yo voy a poner algunos conceptos de mi experiencia y voy a hacer revisión de muchos de estos temas para contarles que se ha publicado, por lo menos últimamente, sobre este tipo de inquietudes que todos tenemos y que en general son temas muy interesantes, pero que también son temas hoy en día candentes por todo el tema de la discriminación de las poblaciones LGTBI y todas las definiciones que hoy tenemos. Entremos en materia. Primero hay que preguntarse por qué los organismos vivos tenemos sexo.
Y básicamente la respuesta que estaría en los libros de biología y la que tenemos actualmente es que pues tenemos que ganar variabilidad. Eso no es solamente de los organismos sexuados o sexuales. Ese es el objetivo de la biología general. Una especie le va bien desde que sea muy variable, desde que tenga muchos individuos diferentes. Y si uno solamente ve acá a las personas que están y pusiéramos la cámara a todos, es muy fácil entender que todos tenemos unas diferencias importantes. Así que la biología quiere ganar variabilidad, eh, porque la variabilidad es la que salva a la especie, porque alguno de nosotros que estamos acá o los seres humanos que estamos en el mundo, si llega una pandemia o viene un meteorito o pasa cualquier cosa catastrófica, alguno de nosotros va a tener la capacidad de salvarse. Así que esa es la estrategia que utiliza la selección natural. Curiosamente, la mayoría de variantes que generamos no sirven para nada. O sea, la mayoría de mutaciones que se generan en nuestros genomas, estoy hablando de todas las especies, no estoy hablando de los humanos específicamente, se desechan, ¿no? Y sí que los humanos lo sabemos. Los seres humanos tenemos una capacidad de reproducción muy mala, la peor de todas las especies. Somos los que menos tenemos capacidad de reproducirnos. Y muchas de esas embarazos que se pierden tienen que ver con problemas genéticos, en donde hay productos que les faltan cromosomas, que les sobran cromosomas. Pero la idea es que todo niño que nazca sea diferente porque eso nos va a dar ventajas. Y por supuesto, el objetivo de toda especie es aumentar su tamaño poblacional. Así que esto lo cumplen los asexuados, los que no tienen sexo y los que tienen sexo. Pero, ¿cuál será la diferencia? Primero, no hay organismos unicelulares que sean sexuados. Hay algunos organismos pequeños, acá como siempre en medicina y en ciencia, cuando uno dice algo, alguien levanta la mano y dice, no, pero yo tengo un artículo que encontré. Hay unas excepciones, pero en general, la mayoría de organismos que son de una sola célula tienen reproducción asexual. O sea, no se definen dos sexos. ¿Cómo ganan ellos variabilidad? A punta de mutaciones. ¿Cómo se dividen? Una célula se divide en dos y se divide en cuatro, o por gemación. Miren, este individuo acá divide su DNA, lo duplica y salen dos celulitas, o este se esporula. Son diferentes formas en que estos organismos que no tienen sexo y que son la mayoría unicelulares se reproducen. Tienen algo interesante y es que son inmortales. Fíjense, esta célula de acá se divide y las dos nuevas son dos hijas nuevas, pero estas células no se envejecen. Y las cuatro nuevas son cuatro nuevas que provienen de las anteriores. Así que, en teoría, aquí hay una cierta inmortalidad. La reproducción sexual solo se da en organismos de gran tamaño o que son multicelulares. Y como son de gran tamaño, se demoran mucho en reproducirse. Los elefantes, las cebras, los humanos, tenemos unas generaciones que duran 25 años. Hay diferentes medidas, 20 años, 17 años, 25 años. Así que si uno quiere generar nuevos individuos cada 25 años, pues le toca tener una estrategia diferente a solamente ganarse mutaciones, porque aunque las mutaciones son la base de la variabilidad, si yo me demoro 25 años en tener hijos, pues va a ser muy lento el proceso a punta de mutaciones. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que si yo me cruzo con otro individuo, yo gano variabilidad en una sola generación. Esa será la razón por la cual en los organismos grandes vamos a necesitar, y que nos demoramos en reproducirnos, vamos a necesitar una nueva estrategia que mezcle genomas para que los hijos siempre sean diferentes de los padres, no sean tan parecidos como las bacterias cuando se dividen por bipartición o por este tipo de mecanismos. ¿Qué nos tocó cambiar por este nuevo mecanismo? Nos tocó envejecer y morirnos. Entonces, fíjense que acá hay unas células llamadas somáticas que somos nosotros, o sea, todo nuestro cuerpo está compuesto de células somáticas, el cerebro, el yo, mi mano, mi corazón,
mis pulmones, mis piernas, todos ellos van a terminar muriéndose. Hay gente que está trabajando en la inmortalidad humana, pero por ahora todos tenemos una clarísima tarea que es morirnos. A eso vinimos. Los que estamos vivos nos vamos a morir. ¿Por qué nos vamos a morir? Porque las células somáticas que se cargan a las células importantes, que son las germinales, el óvulo y el espermatozoide, esas son las que van a llegar a la siguiente generación. Así que nosotros somos un cúmulo de células somáticas que cargamos a nuestros espermatozoides para transmitirlos a las siguientes generaciones. Luego nosotros cambiamos la reproducción sexual, el placer sexual, por tener que envejecer y morirnos. Habrá que ver si esa es una buena estrategia. Por lo menos es divertida. No parece que sea tan divertido el sexo o la manera de dividirse de las procariotas, en que solamente ellas se dividen en dos. Así que, en parte, esa es la razón del sexo. Pero hay una pregunta que es divertida. ¿Por qué hay dos sexos nada más? ¿Por qué parece que todos los eucariotes que tienen reproducción sexual hay algo que llamamos masculino y algo que llamamos femenino? Esa es una pregunta compleja de resolver. Cuando uno se pone a pensar en que hay dos sexos, uno siempre va a ver cuáles son las funciones biológicas de cada sexo. Y cuando uno mira a los seres humanos, va a ver que los hombres tienen unas funciones muy específicas, ¿no? Los hombres tenemos unas características. Cuando digo hombres en seres humanos, no se traduce en el masculino de todas las especies, porque hay especies que esto es al revés. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo pasa para los hombres en los otros y pasa para las mujeres en otras especies. Pero ¿no sería más fácil que todos fuéramos mujeres? Porque al parecer aquí la única función del hombre es meter información genética de los cromosomas nucleares y no nos dejan poner más. Solamente nos dejan poner nuestros 20 y pico de cromosomas y en cada especie tendrán un número de cromosomas específico, ¿no es cierto? Nosotros tendremos 23 en nuestros espermatozoides y nosotros ponemos los 23. Y la mujer pone el resto de cosas. Pone el núcleo, pone los organelos y, ojo, pone las mitocondrias. Y ahí parece estar la diferencia entre los sexos y podría estar la explicación, aunque hay algunos que lo controvierten, en por qué solo hay dos sexos. Pongo aquí uno de mis autores favoritos, que es Nick Lane, La cuestión vital, en donde él dice, hombre, miren, la diferencia real entre los sexos es que uno transmite las mitocondrias y el otro no. A los hombres en la especie humana no nos dejan pasarle mitocondrias al nuevo ser. Las mitocondrias solo la pasa a la mujer. Y cuando un hombre mete una mitocondria entre el óvulo de manera envidiosa lo destruye y la desaparece, se la fagocita. Así que las mujeres no nos dejan pasar mitocondrias. Ahí habría una real diferencia entre los sexos. Insisto, en algunas otras especies pasa al contrario, son los masculinos los que transmiten las mitocondrias, pero ya empezará a entender a uno que quien transmite mitocondrias debe cumplir la función de las mujeres en los humanos y quien no transmite mitocondrias cumple con la función de los hombres en los humanos. ¿Por qué es tan importante este tema de las mitocondrias? Porque vamos a ver que las mitocondrias también tienen diferencias cuando vemos los hombres y vemos las mujeres. Los óvulos, por ejemplo, miren ustedes, son secuestrados en las primeras etapas para evitar mutaciones. Las mujeres nacen con los óvulos contados y las mujeres no hacen mitosis, no tienen una ovogenia que se divide todo el tiempo y los óvulos se generan por meiosis y ahí se quedan quietos en prometafase 1. ¿Para qué? Voy a hipotetizar. Para que no generen más mutaciones. Evitan las mutaciones. O sea que las mujeres nacen y al no tener división celular de sus células germinales, ellas no tienen mutaciones nuevas. Los hombres, en cambio, nosotros sí hacemos millones y millones de espermatozoides todos los días. Cuando uno hace millones y millones de espermatozoides, pues hace más mutaciones. O sea que quien más aporta aquí a la variabilidad realmente somos los hombres, porque los hombres cada espermatozoide va a tener buenas diferencias con los espermatozoides que yo tenía cuando tenía 15 años,
Cuando uno tiene ya 80 años, va a tener menos espermatozoides, pero los espermatozoides van a tener más mutaciones, ¿no? Eso es. ¿Por qué no 3, 4 o 5 sexos? Parece ser que la respuesta está en una buena parte en quién tiene mitocondrias y quién no. Esa sería una de las diferencias. Seguramente hay otras hipótesis, pero lo que encontramos es algo contundente. No hay 3 sexos en ninguna otra eucariota. Todos los eucariotes, que son las células que tienen núcleo y que tienen luego reproducción sexual, en todos hay 2 sexos y llevamos millones de años evolucionando. Y curiosamente no ha aparecido un tercer sexo biológicamente hablando. Eso es interesante. Por ahora se mantiene esa distinción y los que seguramente querrán luego hacer, pues tendrán inquietudes. Estoy hablando de sexos biológicos y ya aquí, digamos, tenemos algo donde agarrarnos, que es un sexo transmite mitocondrias y el otro no las transmite. Ahí hay una diferencia interesante. Fíjense lo que dice James Crow, el mayor riesgo mutacional para la salud de la población son los hombres viejos y fértiles, porque los espermatozoides de los hombres viejos y fértiles tienen acumuladas demasiadas mutaciones y por lo tanto tienen un riesgo mayor a tener determinado tipo de enfermedades genéticas y algunas no genéticas. Cuando uno enfrenta este problema, voy a decirlo con mi experiencia, cómo enfrentamos un problema de un bebé que nace y tiene genitales ambiguos. O sea, yo no le puedo decir a los padres si el sexo que yo estoy viendo en los genitales es típico de un hombre o es típico de una mujer. Entonces, ese es uno de los problemas que con frecuencia nosotros enfrentamos. Hoy en día, pues nosotros vamos a encontrar por lo menos entre 1 y 3 niños que nacen en Bogotá con ambigüedad sexual. O sea, no es una cosa rara, es una cosa que es relativamente frecuente. Así que, pues es importante analizarlo. Cuando nosotros enfrentamos un paciente que tiene lo que se llama hoy en día un trastorno del desarrollo sexual, nosotros lo que hacemos es ver ese niño, ojalá sea un niño, a veces nos llegan pacientes de mayor edad, cada vez menos afortunadamente, esto hace 20 años nos llegaban personas con genitales ambiguos de 15, 20 años, que era un cuadro difícil de manejar, es un cuadro mucho más difícil, pero generalmente son niños recién nacidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es diligenciar esta tabla. O sea, evaluamos todos estos niveles que son 8. Habría gente que puede dividirlos en más, otros en menos, pero en general trabajamos con esta estructura y vamos tomándole exámenes paraclínicos para definir en cada nivel si uno lo considera masculino, femenino o indeterminado. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hacemos cuando enfrentamos un bebé que tiene unos genitales ambiguos o que tiene otro tipo de trastornos del desarrollo sexual. ¿Qué hacemos primero? Evaluamos genes, porque los genes son uno de los niveles que me van a determinar el sexo de esa persona. Y ya ahorita nos centramos en el tema de la identidad de género, pero al parecer el sexo puede estar relacionado con la identidad de género. Vamos a verlo. Todos los seres humanos, nuestra gónada se llama bipotencial, o sea que la gónada en todos los seres humanos hasta la 4ª semana del desarrollo embrionario no se sabe si es testículo o es ovario. Pero hay algo bien curioso que vuelve a afianzar que todos en el fondo somos mujeres, porque todas las gónadas indiferenciadas que hay en los humanos siempre se van a convertir en un ovario. O sea, todos nosotros, cuando nos concibieron, cuando se dio la fecundación de nosotros, todos íbamos a tener la tendencia a ser mujeres. Esa es la mujer que todos llevamos dentro. Pero sucede algo bien curioso y es que aparece un gen que se llama el SRY que hace que esa gónada bipotencial, o sea, que no se ha definido, se convierta en un testículo. O sea que ahí tenemos un elemento molecular, el cual se lo pedimos a los pacientes. En Colombia no es tan frecuente. Esto en los países desarrollados es de rutina y las clínicas que trabajan con trastornos de desarrollo sexual de rutina piden este gen a todos los pacientes que tengan un trastorno.
Y ese gen SRY es el que hace entonces que la gónada que iba a ser ovario siempre se convierta en un testículo. Allí estará la explicación de yo por qué me creo hombre o mujer, por qué mi cerebro cree que soy hombre o mujer, o soy otro tipo de todas las identidades que han descrito hoy en día de género. No parece ser, y vamos a ver algunas publicaciones al final, a ver qué genes me pueden determinar eso. De ahí en adelante esto se va a desarrollar como una mujer y esto se va a desarrollar como un hombre y ya veremos los otros niveles. Miren este caso tan especial. Seguramente la mayoría de aquí, si son estudiantes de medicina o pertenecen a las ramas de la salud o son médicos, entienden que un hombre está definido en el cariotipo como 46XY, o sea que tiene 46 cromosomas y un cromosoma es un cromosoma X, que es un cromosoma grande, mírenlo acá, este azul grande de acá, y otro cromosoma es un cromosoma diminuto, que es el Y. Pero si yo busco el gen SRY, aquí estoy poniéndole un marcador verde, si ven esta marca verde acá, esto es un fish. Si yo pongo un marcador verde para el cromosoma X, me va a marcar el cromosoma X, y si pongo un marcador para el gen SRY, me lo va a poner en Y. Entonces yo digo, este individuo es SRY positivo, quiere decir que es masculino desde el punto de vista molecular. Si fuera una mujer, yo encontraría 2 cromosomas X y encontraría 2 señales verdes y ninguna roja. Eso quiere decir que ella es no tiene SRY, luego es molecularmente negativa. Para el SRY, eso lo consideramos una mujer en el nivel molecular. Pero miren este caso. Este paciente tiene 2 cromosomas X, porque miren que tengo 2 señales verdes, y ahí se ven los cromosomas, más o menos se alcanzan a ver ahí. Pero además tiene una señal roja que es el SRY. Eso lo que generalmente se produce es una translocación del gen SRY a un cromosoma X. Luego miren lo interesante. Esta persona es un hombre molecularmente, pero es una mujer citogenéticamente. Antes lo llamábamos el sexo reverso, porque el cariotipo me da una información y el gen SRY me da otra información. Por eso se llamaba sexo reverso. ¿Cómo se comporta esta persona generalmente? Esta persona, como tiene SRY, convierte su gónada en testículo y entra en el carril de que casi todo va a ser masculino. Va a aparecer un hombre, va a tener genitales masculinos y en general va a creer que es un hombre. No parece que el SRY determine la identidad de género. Ahorita vamos a ver más artículos. Entonces, fíjense que tenemos que nosotros en genética clasificamos a los hombres como SRY positivos, a las mujeres como SRY negativos. El examen que hacemos es un FISH. A veces puede suceder que el SRY sí esté presente, pero tenga una grave mutación. Entonces, aunque está presente, si no funciona, la gónada, en lugar de ser un testículo, sigue su camino normal, que es volverse un ovario. Entonces, también podemos hacer secuenciación del gen SRY. Siguiente nivel, el nivel citogenético. ¿Cómo determinamos que es hombre o mujer? Le pedimos un cariotipo y los hombres vamos a hacer entonces 46XY. Miren, un cromosoma grande y un cromosoma pequeño. Las mujeres 46XX. Miren cuántos genes hay en el cromosoma X. Hay 1850 genes. ¿Cuántos hay en el cromosoma Y? 454 genes. Como quien dice que ser hombre es tener menos 1396 genes. Eso parecería que estamos enfermos. Pues eso explica muchas cosas de por qué los hombres hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Porque básicamente nos falta información genética. ¿Sí? En cualquier otro cromosoma que yo encuentre que le falte un fragmento cromosómico tan grande, yo le digo a ese paciente, usted tiene una enfermedad estructural de los cromosomas. Luego, en el fondo, ya los hombres entramos con una desventaja importante. Eso explica en parte por qué es que nos enfermamos más, por qué nos morimos más, por qué nos morimos más temprano que las mujeres, porque es que pues tenemos una deficiencia importante. O sea, considérenos por favor las mujeres, que es que miren la diferencia entre los dos cromosomas. O sea, es que nos falta una gran parte de información genética.
Así que ahí ya hay una diferencia clarísima. Cuando uno encuentra este tipo de diferencias, eso lo llamamos un dismorfismo, ¿sí? O una diferencia entre los dos sexos que es muy clara, ¿cierto? O sea que estamos en el siguiente nivel. ¿Qué pasa? Que cuando vemos un cariotipo 46XY decimos que es masculino, cuando vemos un 46XX decimos que es femenino. Y hoy en día encontramos que hay mosaicos que pueden ser, sobre todo el mosaico de Turner, mosaico 45X. Entonces hay unas células tienen 45X y las otras 46XY. Ese sería un indeterminado, ese sería un sexo indeterminado para el nivel citogenético. ¿Está asociada la identidad de género al cariotipo? Más o menos, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver algunos resultados. En general, la mayoría de personas que tenemos, yo ya me hice un cariotipo, soy genetista, que tenemos 46XY, creemos que somos hombres. Y en general, la mayoría de personas que tienen 46XX creen que es hombre, creen que es mujer, perdón. Pero vamos a ver que hay una gran cantidad de personas que teniendo ese cariotipo consideran que no son hombres o al contrario no son mujeres. El siguiente sexo depende entonces de qué gónada yo tengo. Y miren lo interesante, esta es una gráfica embrionaria y miren que lo parecidos que son los testículos a los ovarios. Ya dijimos que siempre va a ser ovario a no ser que haya un gen SRY y entonces se convierte en testículo. Provienen de la misma estructura anatómica, o sea que no es que tengamos una gónada de ovario y una gónada de testículo y la gónada de testículo se inhabilita o desaparece en las mujeres o el ovario desaparece en los hombres. No, es que es el mismo tejido se convierte en testículo o se convierte en ovario. Ahí entendemos cosas como el pez payaso, en donde el pez payaso, se me olvida cuántos hay de quién, pero en general cuando uno ve un grupo de peces payaso, hay uno que es macho y el resto hembras, o al contrario, una hembra y el resto machos. Y si llega a pasar por ahí un tiburón y se traga al macho, al único que hay, una hembra decide cambiar de sexo y cambia de sexo. ¿Por qué lo puede hacer tan fácil? Porque proviene del mismo tejido embrionario. Yo no tengo que generar una nueva gónada, sino que yo cojo mi gónada y la convierto a otra cosa. O sea que en las especies que conocemos, muchas van a depender el sexo fenotípico que estamos viendo y cómo se comportan, depende de la gónada, pero pueden intercambiarse. Hay otras formas de sexarse. Los anfibios o algunos reptiles grandes, el sexo depende de la temperatura a la que están los huevos. Entonces, cuando los huevos están muy superficiales y hace mucho frío, van a tener una temperatura y los que están más al fondo van a tener mayor temperatura. Los de mayor temperatura son hombres, son masculinos, son machos. Los que están al frío van a ser hembras. O sea que no solamente el sexo me lo determina lo que hemos visto, el molecular o el cariotipo, sino que en otras especies el sexo lo determina la temperatura. Y insisto, hay ejemplos de muchas especies que son capaces de hacer lo que nosotros los humanos llamamos trans, cambiarse completamente y cambian su fisionomía, y cambian su estructura, y cambian su comportamiento, porque les toca comportarse como machos o como hembras cuando cambian ellos solos. Así que no es alejado de la naturaleza que un individuo arranque siendo mujer, arranque siendo hembra y luego se convierta en macho o al contrario. Y pasa naturalmente. Siguiente nivel. Estas gónadas, que en los hombres llamaremos testículo, en las mujeres ovario, miren que hay una gónada indeterminada y es cuando yo le hago una biopsia a la masa que le encuentro, generalmente esa masa se la encuentro en el abdomen, encuentro que el patólogo me dice que tengo un ovotestis. O sea, tengo una gónada que tiene tejido ovárico y tejido testicular funcionantes. Ambos funcionan. Un ovotestis. O sea que miren que también este nivel de sexo gonadal también tiene una relación, una posibilidad de ser indeterminado. ¿Que uno tenga testículos siempre le hace que la identidad de género sea masculina? No, la mayoría de veces sí. Que uno tenga ovarios hace que piense el cerebro
que uno es una mujer? La mayoría de veces sí, pero en muchos casos no, que es lo que vamos a ver ahora. El sexo hormonal va a depender de una molécula que es muy interesante, que es el colesterol, o sea, todo lo que tiene que ver con el deseo sexual y con la reproducción está basado en el colesterol. Hoy en día todo el mundo odia los lípidos porque los lípidos son dañinos, pero a la gente le gusta el sexo, pero odia los lípidos. Así que ojo que la fuente del sexo son las hormonas y todas son de colesterol, que tanto odia a todo el mundo. El colesterol es muy curioso, se va a convertir, esto es un ciclo, un metabolismo hormonal, se va a convertir, miren, en progesterona, luego en testosterona y luego en estradiol. Aquí estamos viendo también la representación bioquímica de que los sexos no están tan alejados, porque la misma vía metabólica es para producir testosterona, que seré un hombre, hormonalmente hablando, y seré una mujer si produzco grandes cantidades de estradiol. Miren lo cerquita que están, es solamente una enzima, una aromatasa que convierte la testosterona en estradiol. Luego, aquí tampoco hay grandes diferencias. Por eso es que los animales pueden cambiarse de sexo tan fácil, porque es simplemente desconectar esta enzima. Y si no tengo esta enzima funcionando, todo se va a convertir en testosterona. Si la tengo funcionando, todo se va a convertir en estradiol. O sea que la regulación de las enzimas sí puede ser un punto interesante que me convierta el cerebro en masculino, femenino o cualquier otra cosa. Ahí parece que encontramos algunas respuestas y ahorita vamos a ver evidencia de eso en la literatura. ¿Qué pensamos que es un sexo masculino? El que tiene testosterona. Un sexo femenino para hormonas, el que tiene estrógenos, y si alguien tiene de ambas, pues será un sexo indeterminado. Siguiente nivel, los genitales internos. Fíjense, los hombres vamos a tener próstata, vamos a tener unos conductos deferentes, y luego viene una estructura que ya sale al exterior a los genitales externos. Las mujeres, en cambio, van a tener trompas y van a tener útero. Aquí sí hay una diferencia. Y es que las estructuras embrionarias no son las mismas. Las estructuras embrionarias para ser mujer se llaman los conductos de Müller, que son estos que han puesto aquí en rosado. Pues la mayoría de gráficas siempre van a tener esa tendencia a tener esas señales que son actuales, ¿no? Recuerden, el rosado antes de 1800 era un color emblemático de los hombres, ¿sí? Hoy en día el rosado se cree emblemático de las mujeres, pero no siempre ha sido así. Han habido cambios culturales que cambian perfectamente eso y es muy probable que en el futuro también eso vaya cambiando. Y miren que los azules, en este caso, son conductos de Wolff, o sea que aquí sí hay una diferencia estructural. Los hombres desarrollan los conductos de Wolff y las mujeres los conductos de Müller. Y lo que va a hacer la testosterona es que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller, para que las personas no tengan útero, los que son de estructura de genitales internos masculina no desarrollen la otra. Pero hay descritos en la literatura montones de casos de personas que tienen ambas estructuras. Recuerdo uno en mi libro de anatomía, un hombre que consultaba porque manchaba la ropa interior. Y fueron a ver y encontraron un minúsculo útero que tenía salida y efectivamente el útero tenía endometrio y hacía menstruaciones y cada mes al señor se le manchaba la ropa de sangre. El resto era totalmente masculino, pero él tenía un útero muy poco desarrollado. Así que es posible también ser ambigüedad en los genitales internos. Y son completamente diferentes los genitales internos a con lo que tomamos decisiones la mayoría de las veces. Fíjense que el acto médico cuando nace el bebé, así a la mamá ya le hayan dicho en la ecografía que es niño o niña, la mayoría de madres van a tener una reacción típica a preguntar, ¿está completo? ¿Está bien? ¿Está mal formado? ¿No? ¿Está sano? Y dígame si es niño o niña, ¿cierto? ¿Y qué hacemos para decir si es niño o niña? Levantamos el bebé y decimos, uy, tiene genitales masculinos, entonces yo le digo que es un niño. Pero miren que estamos obviando el resto de niveles. Porque observen también que en el desarrollo embrionario, las estructuras que generan los genitales
femeninos y los genitales masculinos son exactamente las mismas. Acá no son dos estructuras diferentes como en los órganos internos. Entonces miren la correspondencia. Los labios mayores de las mujeres son el escroto de los hombres. Los labios menores tienen unos cuerpos cavernosos igualito al cuerpo del pene, que tiene cuerpos cavernosos. El clítoris de la mujer va a ser el mismo glande del hombre. Por lo tanto, aquí miren cómo estamos viendo una cierta ambigüedad. O sea que es muy claro que yo puedo, si me desarrollo hacia este lado, voy a tener una configuración de genitales externos de mujer y hacia este lado una configuración de genitales externos de hombre. Pero los intermedios van a ser muy frecuentes. Y a eso es lo que llamamos ambigüedad sexual. Tener genitales externos de hombre hace que el cerebro crea que es hombre. No, porque aunque en la mayoría sí pasa, en algunas personas existe la disforia de género y van a decir, yo me estoy viendo estos genitales de hombre, pero yo no siento que soy hombre. Yo siento que soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Y al contrario, una mujer que tiene vagina y tiene genitales externos femeninos va a decir, yo no me siento mujer. Yo siento que soy un hombre. Cuando les digo esto, es lo que expresa una persona con disforia de sexo en el consultorio. Doctor, yo me siento encerrado en un cuerpo que no es, porque yo me miro al espejo o miro mis genitales, miro mi cuerpo y siento que esto no soy yo. Es algo impresionante. Y es algo que cuando lo declaran uno lo percibe que es genuino. Seguramente alguien puede falsear eso y puede tratar de engañar a alguien, pero les digo en la experiencia que de ver muchas personas con disforia de género, es genuino lo que sienten y sienten una angustia profunda porque dicen es que me siento encerrado en ese cuerpo. Fíjense lo impresionante que es. Y acá que vamos a ver en genitales externos, vamos a ver pene y escroto, aquí vamos a ver el labio y el introito y las otras estructuras y tenemos la ambigüedad intermedia. El siguiente nivel es del que vamos a hablar de aquí en adelante, que lo llamaríamos el nivel psicológico, pero es ¿qué creo yo que soy? Y por supuesto yo puedo creer que soy hombre o puedo creer que soy mujer. No pongo los indeterminados porque no me caben. Revisando internet o la literatura uno puede ver descritos. En Tinder dicen, veía un artículo ahorita de Tinder, 27 diferentes sexos psicológicos, o sea, 27 diferentes identidades de género. Así que aquí hay una gran variedad. Y el sexo social es que cree la gente que soy yo. Y la gente puede creer que yo soy hombre, que yo soy mujer, o pueden creer diferentes cosas también. ¿Qué cosas hay interesantes en esto? Que hay personas que tienen 4 de aquí y 4 de acá. Por ejemplo, tener una mutación en el receptor para andrógenos. O sea, yo tengo un receptor en mi célula que es el que recibe la testosterona. Si el receptor tiene una mutación, pues no va a tener efecto la testosterona, pero miren lo que sucede. SRY positivo. Luego nosotros si le hacemos este examen decimos que es hombre molecularmente. Citogenético le tomamos un cariotipo y es 46XY. Le miramos la gónada y encontramos que efectivamente tiene un testículo. Le miramos qué produce este testículo y efectivamente produce testosterona. O sea que aquí vamos, digamos, 4-0 para hombre. Pero como la testosterona no sirve, los genitales internos van a ser útero y anexos de mujer. Generalmente, en las mutaciones totales, o digamos que deja de funcionar totalmente el receptor, genitales externos masculino, y la mayoría de ellas van a sentirse mujeres y parecer mujeres. O sea que miren que esas personas tienen 4 de masculino y 4 de femenino. ¿Qué cree el cerebro que es esa persona? Ahí es donde empezamos a ver que hay estudios interesantes, que son los que quiero compartir ahora con ustedes, en que me va a decir qué influencia tiene esto de aquí arriba en esto de aquí abajo. ¿Influenciará esta parte biológica lo que creemos, lo que nuestro cerebro cree? Bueno, esas son las evidencias que les quiero mostrar. Como yo no soy psiquiatra ni sexólogo, soy genetista,
Voy a dar unas definiciones que seguramente a algunos de los presentes les parecerán escuetas y muy limitadas, pero son definiciones de genetista. El sexo para nosotros se define en masculino, femenino o intersexo. Para nosotros siempre tenemos la categoría de intersexo, porque atendemos pacientes que yo con los genitales externos no lo puedo definir. Y cuando los analizo me puede pasar el ejemplo que puse en la tabla anterior, que tengo 4 de unos y 4 de otros. La identidad de género será lo que algunos en biología van a llamar el sexo cerebral, la percepción subjetiva que yo tengo de mí mismo en cuanto a de qué género creo. Y como les decía, yo me puedo creer hombre o mujer o todos los otros 20 y pico de identidades de género que hay, o creo que son más, que se pueden creer, ¿no es cierto? O sea que ahí hay una gran variabilidad. Y el otro tema es la orientación sexual. A mí, ¿quién me produce deseo? Aquí, a mí, ¿quién me atrae? Entonces, a mí me pueden atraer las personas de mi mismo sexo y lo llamaremos homosexuales, me atraen las personas de otro sexo y lo llamaremos heterosexuales, o no me atrae nadie o me atraen ambos y tendremos otra cantidad de nombres allí que ya están pues discutidos en todas partes, ¿cierto? Entonces, fíjense que es muy importante definir esas tres. Nos vamos a centrar a tratar de dilucidar esta. ¿Qué creo yo que soy? ¿Y por qué creo yo que soy eso? En identidad de género, entonces, tenemos ahora unas nuevas palabras que son cisgénero, persona que se identifica con su género, con su fenotipo sexual, o sea que en general tendrá todas en masculino y él cree que es un hombre. O sea, él subjetivamente dice, yo me siento hombre, me creo un hombre. Hay personas que son transgénero, o sea que se identifican con un género distinto al que se le atribuía por su fenotipo sexual. O sea, veo genitales masculinos y esa persona dice que se identifica como una mujer o como algunas otras identidades. Y ahí está transexual y existe el tercer género, etcétera, etcétera. Todos los que han salido allí. ¿Cómo se define la disforia de género? Porque para yo declarar un paciente que tiene disforia de género, tengo que tener algún parámetro cuantificable. Miren lo que me dice el DSM-5 en niños de que es una disforia de género. Lleva 6 meses con incongruencia entre el sexo asignado y el que él siente, ¿no es cierto? Esa será, perdón, la definición, ¿sí? Fíjense que cuando es temporal, cuando es menos de 6 meses, por lo menos los psiquiatras tienen el consenso que todavía no se da una disforia de género, ¿sí? Tengo que tener por lo menos 6 meses de claridad en que esa persona me dice que yo no soy el sexo que estoy viendo. Ahí hay una dificultad. ¿Y esa qué da? Y ahí les digo que la respuesta no tengo una hipótesis de respuesta. Yo se la pregunto a los psiquiatras infantiles y hasta ahora no he encontrado una respuesta precisa de decir a los 6 años o a los 9 o a los 15 o a los 2. Ahí no hay claridad. ¿Qué otros criterios evalúan los psiquiatras? Deseo de ser del otro sexo. Dice, a mí me gustaría ser una mujer, a mí me gustaría ser un hombre. Tiene preferencias por el rol opuesto también. Aquí este tema del rol es muy importante porque evidentemente tenemos características diferentes. Esa es los dimorfismos sexuales. Tenemos características en los hombres y en las mujeres que no solo son de los genitales, sino son también del rol que tomamos. Pero el rol tiene una influencia cultural muy importante. ¿Sí? Hoy en día estamos hablando del machismo con mucha frecuencia y el machismo existe absolutamente. Nadie hablaría del machismo antes de volvernos sedentarios. La diferencia entre el rol del hombre y la mujer, la mayoría de investigadores de la sociobiología lo identifican con cuando iniciamos las cosechas. Allí la mujer empieza a perder el rol de igualdad con el hombre, porque antes eran tan importantes uno como el otro, que uno fuera a cazar y la otra fuera recolectora, no le daba ningún nivel diferente por lo que se ha encontrado. Y ambos se colaboraban. Pero una vez la mujer se queda metida en la casa porque ya no hay que salir a recolectar y el hombre empieza a ganar en tecnología y empieza a ganar en el trabajo fuera de la casa, ahí empezamos a ver una diferencia clara. Yo creo que la sociobiología, y en eso hay un buen consenso, identifica ahí las diferencias de roles.
Cuando una persona tiene un disgusto por su anatomía, se mira al espejo y se molesta, se siente mal, ahí es un criterio para disforia de género. Y por supuesto, esto empieza a tener implicaciones en su vida social, empieza a tener implicaciones en su desarrollo escolar. Esto pierde el trabajo frecuentemente. Muchas de las personas con disforia me impresionaban. Yo no tengo problema, doctor, porque yo me he visto de hombre. Era fenotípicamente una mujer, tenía genitales femeninos. Cuando entra a mi consultorio, yo lo veo vestido con corbata en un rol de hombre. Me dice, yo no tengo problema. Mi problema es cuando me invitan a una piscina, porque ahí sí me toca en un paseo, o me invitan a tierra caliente, porque ahí sí me toca descubrirme. Y entonces ahí se empieza a notar algo. Y eso los angustia mucho. Y ahí es donde uno se da cuenta que empieza a tener realmente un impacto social de esa persona. Miren más criterios, ahora en adultos, los mismos casi, pero pues tiene una fuerte convicción de tener sentimientos. ¿Cómo medir esto? Es difícil de medirlo, ¿no es cierto? Es difícil de medirlo. El DSM-5 es uno, pero en el DSM-4 no estaba la disforia, y en el anterior creo que estaba algo así como disforia de sexo, o hubo algún DSM que lo tenía como disforia de sexo. En otros no lo tenían como patológico, en este vuelven a tenerlo. Vamos a ver qué pasa en el DSM-6. Miremos las diferencias entre los sexos. La primera, y aquí esta es indiscutible, o sea, aquí yo sé que hay muchas cosas que posiblemente ahorita van a salir preguntas o discusiones sobre el tema, pero la tasa metabólica está clarísimamente aumentada en el sexo masculino en todas las especies. Y la tasa metabólica se puede medir, ¿no? Tiene un aparato en que mide el gasto de oxígeno, y efectivamente los hombres tenemos una tasa aumentada respecto a las mujeres. Cuando uno hace el cambio y quedaría una mujer transgénero, aunque se atenúa, no disminuye a los niveles el metabolismo de mujer. Así que esa casi que no se puede quitar. Es muy difícil de quitar. Es muy interesante, y es que la mayoría de masculinos en todas las especies son mayores. Hay algunas excepciones en donde, pues piensen en la mantis religiosa, por ejemplo. La hembra es gigantesca y de luego que copula, pues cena con el macho, ¿no? Se alimenta con el macho. Pero son excepciones. La mayoría de especies, el sexo masculino tiene un tamaño mayor. La temperatura es mayor en los hombres. ¿Por qué todas estas tres cosas? Claramente explicadas por las mitocondrias. Las mitocondrias de los hombres son mucho más activas. Miren qué interesante. Las mujeres transmiten las mitocondrias, pero cuando se las transmiten a un hombre, esas mitocondrias son mucho más activas metabólicamente hablando. Cuando se las transmiten a una mujer, son menos activas. Pero los hombres no transmitimos mitocondrias. ¿Mm? Las dismorfias no hay que explicarlas. Hay genitales externos masculinos y femeninos, o los intermedios. Y en el comportamiento, definitivamente hoy en día, y seguramente es un remanente de todo lo que vivimos en la parte prehistórica, los hombres en promedio tenemos una mayor capacidad visoespacial que las mujeres. Ojo, eso no quiere decir, por favor, ahora no intenten agredirme, eso no quiere decir que una mujer que se entrene logre la misma capacidad o mayor que un hombre. Las mujeres tienen una capacidad verbal descomunal comparada con un hombre. En medida de cuántas palabras es capaz de decir una mujer a diferencia de un hombre. Está clarísimo, las mujeres son capaces de verbalizar las cosas. Los hombres somos los típicos de monosílabos, ¿no? El ajá, sí, no, no decimos nada. Pero ¿cómo te sientes? Bien, gracias. Si acaso, pues le ponen el gracias, ¿no? Las mujeres tienen una capacidad de discriminación de colores muy importante. Los hombres no. Insisto, si un hombre se entrena, puede llegar a superar a una mujer. Piensen en un radiólogo, por ejemplo, es capaz de discriminar pues, cientos de miles de tonos de grises, y es un hombre. Pero por favor no manden a un hombre común a comprar una camisa magenta,
No entendemos qué es ese color, no somos capaces de verlo, ¿sí? A no ser que nos entrenemos. Piensen en los pintores famosos, personas capaces de distinguir gran cantidad de colores. O piensen en una mujer que tenga éxito en el deporte, una gigantesca capacidad visoespacial. ¿Mm? Estrategia reproductiva. El que tiene muchas células germinales, su estrategia siempre va a ser, yo pongo mis células germinales donde me dejen, a la que se aparezca por delante. El sexo que tenga pocas células reproductivas tiene una estrategia diferente. Yo selecciono muy bien con quién voy a juntar mi información genética. Entonces, las mujeres, en este caso, en esta especie, que tienen pocas células reproductivas, tienen esta estrategia. Mientras que los hombres tienen la estrategia de poner los espermatozoides donde sea. En otras especies, como el caballo de mar, la hembra es la que tiene más gametos. Y entonces ella se deja fecundar y luego coge los óvulos, los huevos fecundados y se los entrega al macho para que los cuide y se va a buscar otro macho. ¿Sí? Depende de qué estrategia tiene. Aquí ponen mucho el punto del machismo, ¿no? Pero fíjense que es un tema exclusivamente biológico, no lo estoy justificando, ni mucho menos. Fíjense que es un tema cultural. Y luego viene cómo se apoya a la reproducción. El hombre solo aporta genes nucleares, mientras que la mamá aporta el resto de cosas, todo lo demás. Y bueno, vamos ya para terminar con las preguntas que nos queríamos responder. Voy a traer diferentes fuentes, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos a qué se debe la diferencia de género, genes u hormonas, ¿no? Miren esto, el volumen cerebral de los cis hombres es mayor que el de las cis mujeres. Esto no quiere decir que funcione mejor el cerebro. Tener un cerebro más grande no quiere decir que funcione mejor. Fíjense que las mujeres son capaces de verbalizar más. Lo dicen las especialistas en reproducción sexual, lo dicen las mujeres, tienen una capacidad que ahora está demostrada, son las que más escriben, son las mejores periodistas porque generan una verbalización impresionante, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene disforia de sexo y se hace el cambio? Que curiosamente el volumen queda intermedio entre los dos. O sea que sí pareciera haber un cerebro intermedio. Y cuando empiezan a medir las estructuras cerebrales, como la amígdala es una parte de todo el cerebro, es mayor en los hombres que se creen hombres y tiene una mayor densidad de receptores de andrógenos y ahí hay entonces variantes. Las diferencias, muchos de estos artículos, cuando uno los ve que están torturando los datos para encontrar diferencias mínimas, que uno dice, pues sí, encontraron una diferencia significativa, pero realmente, pues si uno lo mira de lejos, esas estructuras son muy parecidas, o sea, realmente no hay gran cantidad de cosas. En hormona, ¿qué pasa? Parece ser que ese baño hormonal del cerebro durante los 2 primeros meses, ahí hay una etapa donde pensamos y donde hay un cierto consenso en que podría estar asociada con la identidad de género. Por lo tanto, las mujeres que tienen una enfermedad llamada hiperplasia suprarrenal congénita, en donde producen una gran cantidad de testosterona desde que están en el útero, ahí podría haber una respuesta interesante. Fíjense esto, el pico de emisiones autoacústicas es menor en los hombres que en las mujeres. O sea, cuando uno le pone un aparato de estos y lo estimulan con un ruido, los picos que hacen, ahí sí son más pequeños los de los hombres. Muy seguramente esto explica también la capacidad verbal de las mujeres. Pero cuando uno ve una transmujer, tiene picos femeninos. O sea que parece esto tiene que ver con qué cantidad de andrógenos tuvo. O sea, que tiene picos altos. Luego algo tiene que ver los receptores y las hormonas. Curiosamente, la mejor manera de estudiar es, por ejemplo, con la orientación sexual. En la orientación sexual hay muchos trabajos en hiperplasia suprarrenal congénita, porque en la mayoría de trastornos biológicos, cuando uno estudia las poblaciones, encuentra el mismo porcentaje de homosexuales en los que tienen la enfermedad que los que no la tienen. Luego, la enfermedad no me determina la orientación sexual, ¿sí? En hiperplasia están empezando a encontrar pequeñas diferencias en que hay más disforia de sexo en las mujeres que en los hombres. Luego, parece ser que este baño de hormonas temprano en el cerebro hace que el cerebro crea o tenga una tendencia a creer más en un sexo que en el otro.
Fíjense eso, lo que les decía, la mayor causa de ambigüedad sexual es la hiperplasia suprarrenal. Hay disforia de sexo, de género, perdón, en el 5% de las hiperplasias suprarrenales, mientras que la disforia de género en mujeres normalmente está cercano al 0.003. Luego, sí hay una diferencia muy importante. O sea, parece que esas mujeres que recibieron ese baño cerebral de testosterona durante su etapa embrionaria, les hizo pensar al cerebro que eran masculinas, teniendo un cuerpo femenino, ¿no? La suplencia de hormonas causa cambios cerebrales en dirección a las medidas de las estructuras típicas del otro sexo, está clarísimo. Las primeras que conocemos fueron los alemanes orientales que cogieron unos hombres, los operaron y los pusieron a competir en las olimpiadas de natación, ¿no? O sea, cogieron los hombres, les quitaron los genitales y las glándulas mamarias, les dieron hormonas femeninas y claro, ganaron en natación. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos un tren superior mucho más potente que las mujeres. Así que ahí hay una diferencia importante. Y cuando nos metemos con genes, vamos a ver que algunos genes, como CYP17, se asocian con cerebros masculinos o femeninos. También en otros genes del receptor de andrógenos, el que les contaba que tiene una mutación. O la combinación de variantes de algunos genes se han visto incrementados en algunas mujeres trans. Pero los resultados son limítrofes, las diferencias son definitivamente muy pequeñas. Este tal vez es uno de los trabajos mejores que uno puede ver en la literatura. Le hicieron el exoma, o sea, secuenciaron todos los genes a una cohorte de individuos transgéneros, a ver qué encontraban en ellos. También evaluaron qué tanto, este es un estudio que nos encanta a los genetistas. Si algo es genético, en los gemelos monocigotos, o sea, que son idénticos, va a aparecer en los dos. Pero si algo es genético, no va a aparecer en gemelos que son dicigotos, son diferentes. Son como si fueran hermanos, solo que están en el mismo útero. Eso se llama concordancia y utilizamos para saber qué tan genética es algo o qué tan ambiental es algo. Miren que la frecuencia de disforia en nacidos hombres son de 0,514, es mucho menor en las mujeres. Ahí ya hay una clara diferencia. Definitivamente hay más hombres que tienen disforia de género que las mujeres. Luego, pues ahí seguimos con los problemas típicos. Nos falta casi un cromosoma, nos enfermamos más, nuestras hormonas funcionan raro, bueno, no podemos transmitir mitocondrias, bueno, todo lo que le pasa a los hombres. Miren la heredabilidad que reporta este artículo en la literatura. En los adolescentes hombres, uno encuentra que hombres que tuvieron disforia de sexo, sus hijos también la tienen en un porcentaje importante. Aquí, curiosamente, es mayor, un poquito mayor en las mujeres que en los hombres. En los adultos hay muchas diferencias, pero también, o sea que definitivamente cuando se entrevistan personas con disforia de sexo, muchos de ellos tienen hijos por puro compromiso social, ¿no? Se sienten mal, pero de todas maneras tienen hijos y a los hijos les preguntan si también tienen disforia de sexo. Lo que hicieron acá fue encontrar en 30 individuos transgénero 120,000 variantes, 441 tenían una asociación real y encontraron entonces estos cambios, algunas mutaciones nonsense, otras de diferentes tipos. Aquí no estoy tratando de mostrar esta tabla, lo que quiero mostrar es que los cambios que encontraron están en los receptores hormonales, ahí parece una clave importante en qué cree el cerebro que es uno. También están en los genes que controlan las partes que están relacionadas con el sexo en el cerebro, la área preóptica medial, por ejemplo, el núcleo ventromedial, el núcleo arcuato, ahí encontraron que hay unas variantes que son más frecuentes en los trans comparados con las personas que no son trans. Pero no es un solo gen. Nadie ha encontrado el gen que me diga qué cree el cerebro que es. Así como alguna vez hace muchos años designaron un gen de la homosexualidad. No, eso no existe. No hay un gen que maneje esto. Hoy creemos que esto está manejado por muchos genes o un modelo oligogénico, más o menos unos 5 genes. Pero definitivamente estos genes no son capaces de generar la identidad de género si no tienen una relación
muy fuerte con el ambiente y con el contexto que esa persona está viviendo. Otras formas de responderse esta pregunta: ¿qué tan frecuentes son las enfermedades psiquiátricas en los hombres o en las mujeres? Miren esta gráfica. Las mujeres con mayor frecuencia tienen enfermedades de tipo alimentación, ansiedad. La mitad y mitad, esquizofrenia, las enfermedades graves mentales. Y cuando uno se va de estas, miren, uso de sustancias psicoactivas, dependencia de alcohol, problema de atención, ya está claro, los hombres nunca ponemos atención en nada, o desórdenes del espectro autista, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Así que ahí también tenemos una idea. ¿Qué pasa cuando alguien hace el cambio y se vuelve trans? Entonces, ¿le darán estas enfermedades o serán más frecuentes las que eran de hombres? Eso es interesante. No he encontrado literatura que ayude a responder esa pregunta. En conclusión, para terminar, definitivamente hay claras diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres. No estoy hablando de partes y tamaños, que ya vimos que las diferencias son muy pequeñas, sino estoy hablando de que el cerebro del hombre hace las cosas de una manera y el cerebro de la mujer hace las cosas de otra. Que insisto, en la etapa prehistórica, antes del cultivo, se complementaban muy bien. Hoy en día empiezan a tener problemas en esa complementación. Las bases biológicas de la identidad de género se están estudiando desde la imaginología, hormonas, genes, receptores. Estamos viéndolas desde muchas partes. ¿Qué hay de consenso en lo que yo encuentro en la literatura? El influjo hormonal prenatal y los picos hormonales en la pubertad. Ahí parece estar la clave. No hay una respuesta clara que alguien haya publicado ya. Hay indicios de que ese baño hormonal cerebral durante el primer trimestre y durante la pubertad es lo que me puede llevar a tener una identidad u otra identidad. Lo que sí todos los artículos terminan concluyendo, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo, es que el contexto, la familia, tienen un gran impacto en la identidad de género. Estas personas en la farándula que están dejando niños sin considerarles ninguno de los dos géneros, ¿cierto? Los consideran no binarios. No porque el niño haya dicho que quiere ser así, no. Desde que nacen los van a considerar no binarios. No sabemos qué va a pasar con eso. No sabemos qué elección va a ser. Sería interesante en el futuro hacer estudios con ellos. El problema es que, claro, no van a querer eso, hacer estudios en este tema. Otra limitación que tiene es la difícil acceso a estas personas, porque van a sentirse vulnerados si no se hacen las cosas bien. Por lo tanto, en el fondo, y termino con lo que empecé, la biología lo que quiere es que seamos complejos y variables, y ahí está el éxito que hemos tenido como especie. Toda esta gigantesca cantidad de variabilidad de identidades de género, en parte podría ser útil. Yo la atribuyo a que estamos viviendo en un mundo con excesos. Tenemos exceso de comida, tenemos exceso de tecnología, y por lo tanto ahí es donde aflora esta variabilidad. Cuando uno se ve llevado a casi desaparecer, ahí esa variabilidad siempre disminuye. Pero en este momento estamos viviendo esta cultura, esta realidad, y por eso es que esta variabilidad está floreciendo de esta manera. Es en parte mi opinión. Muchísimas gracias y quedo atento si hay preguntas o si hay comentarios. Muchas gracias, doctor Sarante. Una excelente charla. Eh, un tema también complejo, bastante interesante. Me alegra bastante y al inicio me perdonará muchos avisos parroquiales, porque yo sé que hay de pronto varias preguntas, pero avisos parroquiales cortos. Me alegra que hayamos empezado con este tema y con la conexión de la gran mayoría de personas. Copamos. Hay gente que no se pudo conectar porque no hemos comprado aún el de webinar, entonces solo alcanzamos 100 espectadores, ahorita hay 92, 93 y en un momento me escribieron que no se podían conectar más, entonces me alegra empezar así. Eh, lo otro, miré en redes, les ha gustado mucho la charla, es un tema apasionante. Por favor, llenen el link de asistencia y de evaluación de la charla. Nos ayuda también bastante a nosotros a entender
si les gustó bastante, y también recuerden llenar bien los correos y los celulares, porque cuando ya esté la charla grabada y montada, que se va a grabar y montar, todos me van a preguntar eso, les vamos a avisar. Estos eran los avisos parroquiales, y ahora, si hay preguntas, por favor, déjenlas en texto, en el mensaje. Voy a irles leyendo para hacérselas al doctor Sarante. Es un tema que nos toca a diario. Me cayó del niño al dedo porque hace poco, 2 semanas antes, de pronto comento rápido el caso, muy interesante. Tocó solicitar una hibridación genómica comparativa a una paciente de 35 años. Usualmente sí llegan más bebés y demás, pero hay casos igual que se escapan. Paciente de 35 años con historia de amenorrea primaria, pues no había podido quedar embarazada y tenía un cariotipo que era 46X con un marcador y 45 X en mosaico. Tenía un SRY negativo y un FISH para YP11.1, perdón, YP 111.11 positivo en FISH. Y solicitan la hibridación genómica comparativa. La hicimos. Ya el control masculino, cuando lo hicimos con control masculino, nos dio solo que tenía un cromosoma X y tenía un cromosoma Y, pero tenía múltiples de lesiones en ese Y. Pues ese marcador del carotipo posiblemente era ese cromosoma Y. Tenía una lesión terminal en el brazo corto grande del Y que involucraba el gen SRY. Se lo deletaba completamente. Y entre las de lesiones estaba esa zona que se pegaba al fish. Entonces, por eso es que también daba ese. Un caso muy interesante, pues que era una paciente femenina, 35 años, en que pues cromosómicamente venía XY, pero tuvo diferentes de lesiones donde se llevaron el gen SRY y pues configuró tanto internamente como externamente, pues a nivel femenino. Un caso muy interesante y me pega para esta charla. Okay, un comentario. El ideal de estos pacientes que ustedes comentan es que se ha tratado en un grupo multidisciplinario. Desafortunadamente hay pocos grupos. Estaba el de la Misericordia y entiendo que no está funcionando ya. En San Ignacio tenemos un equipo muy bueno, porque estos equipos tienen que tener urólogo, psiquiatra, trabajador social, genetista, endocrinólogo. Tienen que tener un equipo muy bien montado y que los padres puedan entender mucho. Fíjese este caso a los 35 años, y a veces esas personas tienen unos golpes muy fuertes. Nosotros he tenido pacientes adultos que encontramos un cariotipo que es contrario con su fenotipo, y a veces preferimos decirles: tiene usted una alteración cromosómica que lo hace infértil, porque a veces consultan sobre todo por infertilidad, pero eh, eso es difícil. El contexto y qué decirle al paciente es muy importante, porque uno podría dañarle la vida a una persona de estas, ¿no? Una persona que tenga un arraigo religioso importante, se van a sentir mal con un resultado de estos. Entonces es muy importante saber cómo tratar a estas personas para no dañarlos y más bien ayudarles a que continúen con su vida, con las decisiones que han tomado, y que sigan viviendo y disfrutando de su vida, ¿no? Esto no tiene por qué llevarlos a no disfrutarlo. Sí, total, Doc. Hay unas preguntas que es, doctor, ahí, a ver, hay una antes, creo. A ver, ¿cuál podría ser la explicación de que las mitocondrias en los hombres sean más activas? Uy, ese es un tema muy interesante. Yo le recomiendo a esa persona que lea de un experto que es Nick Lane. Él tiene el libro de La Cuestión Vital y otros libros pueden ayudar mucho, pero digamos que en resumen la diferencia, fíjense lo interesante que tenemos un genoma mitocondrial que muta mucho, pero que muta menos porque lo transmiten solo las mujeres, ¿no? Y tenemos una relación del genoma mitocondrial con el genoma nuclear. Si yo tengo mutaciones en el genoma mitocondrial, no voy a producir energía. Y eso es gravísimo. Ahí está la diferencia, ¿no? O sea, yo no quiero que mis mitocondrias cambien, porque eso sí es un daño drástico que me hace
que no pueda uno continuar con la especie. Así que ahí empezamos a encontrar las diferencias. Yo no tendría una respuesta exacta para esto. Digamos que Nick Lane lo discute bastante y he leído otros autores que también lo discuten y la diferencia es absolutamente clara. O sea, en eso sí no hay duda que hay diferencias en el metabolismo, pero muy seguramente estamos enfrentándonos a que quien pone todo el genoma nuclear y el genoma mitocondrial trata de mantener en equilibrio las mutaciones, de que no haya mutaciones. Mientras que en el hombre, perdón por la que insisto en decir de los hombres, eso no importa tanto, ¿sí? Sí que hay esas diferencias, son interesantes. Yo no tendría una respuesta exacta para esa pregunta, pero pues los invito a seguir leyendo. Si les ha gustado el tema, hay una gran cantidad de textos y si se dedican a esto, sería maravilloso para hacerlo. Pero lo que sí les digo es que las diferencias ya no tenemos dudas de que hay. O sea, las mitocondrias de los hombres funcionan mucho más que las mujeres y por eso somos en general más grandes y en general más temperatura tenemos, ¿no? Vale, doctor, hay otra pregunta. Por favor, les recuerdo que se queden unos minutos más que vamos a hablar de rápidamente de DNA Institute y los siguientes eventos y llenar el link de asistencia. La segunda pregunta es, doctora, ¿hay estudios donde se evidencie la relación de la disforia sexual y la alimentación? ¿Esto debido a las hormonas? No lo conozco, no los conozco, pero ojalá se hicieran o ojalá estuvieran, porque la pregunta me gusta mucho, pues no sé la respuesta, pero me gusta mucho porque va encaminado a cómo deberíamos estudiar esto. Porque si sabemos que hay diferencias entre hombres y mujeres, miren que la mayoría de estudios lo que están tratando es de tomar personas cis y compararlos con trans a ver cómo se comportan. Eh, porque en general, como los hombres tenemos mitocondrias más activas y más metabolismo, los hombres tenemos la tendencia a comer mucho más. ¿Sí? Un hombre come muchísimo más. Las mujeres se limitan. Pero si uno ve los trastornos que les mostré de enfermedades, los trastornos alimentarios son principalmente en mujeres. Y eso es interesante porque estarían como yendo hacia el lado masculino. Ahí debe haber relaciones. Yo no las tendría claras, pero lo que le propongo es a la persona, a Catalina Gómez, que está poniéndola, ahí deberíamos empezar a hacer muchos más estudios entre poblaciones trans con poblaciones cis para saber qué está pasando. No toque un punto que para los que están en medicina es gigantesco y es muy complejo. Cuando a ustedes les llega a urgencias un paciente trans y el examen que le piden tiene clasificados los valores normales entre hombres y mujeres, ¿qué hace uno? Sí. ¿Lo tomo como hombres que era antes o lo tomo como mujer que es ahora? Esa es una pregunta, ahora he visto varios congresos que se han dedicado a tratar de responderla, porque yo podría suministrarle un medicamento o una dosis diferente según los valores que yo estoy recibiendo, pero ¿qué decisión tomo? ¿Lo que era antes o lo que es ahora? No es fácil de saber, o sea, esto tiene unas implicaciones médicas también muy fuertes, ¿no? Sí, sí, es un tema bastante interesante y, y para discutir. Yo creo que es un tema en que, Doc, de paso, quiero invitarlo de pronto a tocar este tema de nuevo en el evento que vamos a hacer, si no estoy mal, es en abril, de dilemas éticos en técnicas de reproducción asistida y genética reproductiva. Yo creo que la parte de genética reproductiva de este tema puede tocar. Lo invito de Claro, nuevo. muchas gracias. Bueno, Y aquí he damos, dejado claro que una sí. pregunta dentro del link de asistencia en la encuesta. Si ustedes quieren que esta charla de nuevo se retome en algún otro espacio, bien sea virtual o en alguna de sus instituciones, la he dejado abierta la posibilidad. Y también si les gustaría ver esta charla en algún tipo de curso de genética reproductiva. Dejé esos temas también abiertos por si hay algún interés ahí. Doc, muchas gracias. Bueno. También le invito a quedarse un poquito más.